Tu bandera es un lampo de cielo por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda, de un volcán tras la cima desnuda. Hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte si morimos pensando en tu amor, defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos serán muchos, Honduras, tus muertos, pero todos caerán con honor. Tu bandera es un lampo de cielo por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda, de un volcán tras la cima desnuda. Hay un astro de nítida luz. Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte, en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Por favor, dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad, ya sea por motivos de pobreza, independencia, enfermedades psíquicas o minusvalías. Centremos en la acogida, en acoger a todas las personas que lo necesitan. La cultura de la acogida, de recibir, de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana. Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad, en condiciones de vida infrahumanas, no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo:
el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en este domingo 24 del tiempo ordinario, pues continuamos la lectura de este capítulo 18 de San Mateo. Si ustedes recuerdan, hemos comentado, hemos dicho que este pasaje del Evangelio, del capítulo 18, es una enseñanza de Jesús sobre la vida en la iglesia, el discurso eclesiástico, la forma de vivir como hermanos. Y por eso en esa línea comienza el Evangelio con esta pregunta de Simón Pedro: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? O sea, no cualquier persona, sino a mi hermano. Se refiere principalmente a los hermanos con los que compartimos la misma fe, porque ahí comienza pues la vivencia también de la vida cristiana. Los mandamientos se tienen que cumplir con los que están más próximos a nosotros. El prójimo es el que está más cercano. Y por eso al final también Jesús dice, ¿verdad?, lo mismo hará mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón. ¿A quién? A su hermano, ¿verdad? O sea, al inicio del pasaje de hoy, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si me ofende? Hasta 7 veces. Y al final, después de toda la enseñanza y la parábola y todo esto, Jesús dice: lo mismo hará mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano, ¿verdad? A su hermano. Entonces, aprender a vivir esto en la iglesia. Somos hermanos en Cristo y se dan dificultades, se dan problemas, se dan roces, se dan malos entendidos, incomprensiones, tensiones, a veces se provocan divisiones y así. Y por eso debemos de trabajar pues para vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada, ustedes recuerden el Evangelio, en esta misma línea, todavía este capítulo del discurso eclesiástico, la vida en la iglesia, nuestro Señor nos instruyó sobre la corrección fraterna, es decir, la corrección al hermano cuando comete alguna falta, ¿no? Cómo acercarnos a ese hermano, cómo
tratar de salvarlo y no perder la vida, ¿no? Que no se pierda él, que somos responsables de él. Bueno, pues hoy San Pedro comienza este pedacito del Evangelio con esa pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Es decir, San Pedro como que quiere poner un límite, hasta 7 veces, o sea, ¿no? Hasta ahí nada más, y ya desde ahí en adelante ya me puedo desquitar, de ahí en adelante puedo guardar resentimiento, de ahí en adelante puedo buscar venganza. Entonces, ¿cuántas veces debo de perdonar? Y el Señor dice, pues no te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No quiere decir una cantidad exacta, sino quiere decir siempre. Es una forma bíblica de hablar de algo que debe ser constante, que debe ser siempre, hasta 70 veces 7, o sea, siempre hay que perdonar y no guardar resentimiento. Entonces Jesús en la parábola pues nos enseña que Dios nos perdona a nosotros una deuda muy grande, ¿verdad? Alguien le debe mucho a un señor y bueno, pues lo van a enviar a la cárcel porque no quiere pagar, no puede pagar, tiene una deuda tremenda. Entonces pues lo van a meter a la cárcel a él, a su mujer, a sus hijos, y todo lo que tenga va a ser vendido hasta que no pague esa deuda, ¿no? O sea, es un poco fuerte esta expresión, ¿verdad? Como Jesucristo nos hace ver que la deuda que se tiene pues es muy grande y que no se puede pagar fácilmente. Pero pide misericordia a este hombre, se echa a los pies del Señor y le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Entonces el Evangelio dice que el Señor tuvo compasión, ¿verdad? Ahí está la clave, tener compasión, tener misericordia, y le perdona la deuda. Pero este que ha sido perdonado, apenas ha sido perdonado, sale y se encuentra a alguien que le debe y aquí ahora aprovecho, ¿verdad? Y se agarra de él, lo agarra del cuello y casi lo mata y págame lo que me debes, ¿no? Ten paciencia conmigo, le dice el otro, ¿no? Como él decía también, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y no, no quiere aceptar y lo mete a la cárcel. Se entera el Señor que le había perdonado al otro y lo llama a cuentas. Oye, ¿qué pasó? Yo te perdoné a ti, que no debías también tú haber tenido compasión de tu hermano como yo tuve compasión de ti. Y entonces pues lo manda también castigar, ¿verdad? Así. Lo mismo hará mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano, dice el Señor. Entonces somos llamados a eso, a perdonar de corazón. Ustedes recuerden que en el Evangelio, estamos en Mateo, más atrás en el Sermón de la Montaña, nuestro Señor nos enseñó el Padre Nuestro, el capítulo 6. Y ahí Jesucristo decía, nos enseñó a decir, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado. Así dice el texto, literalmente. Como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Entonces, el Padre Nuestro supone que nosotros vivimos también el perdón, y por eso le pedimos a Dios que nos perdone. O sea, la medida con la que nosotros hemos medido a otros también se va a usar con nosotros, ¿no? Perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado. Y también Jesucristo decía, si tú vas a presentar tu ofrenda al altar y te acuerdas ahí que tu hermano tiene algo contra ti, pues deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano, después regresa y presenta tu ofrenda. Entonces, en el Evangelio, en distintos pasajes, Jesús quiere que nosotros aprendamos a perdonar,
porque nosotros tendemos a ser resentidos, ¿verdad? Y de hecho algunos dicen así, yo lo he escuchado aquí en Olanchito, ¿no? Dicen, no, padre, yo soy más resentido que agradecido, ¿verdad? Más resentido que agradecido. Entonces, ya con eso, ¿qué me dice? Si le hago algo, se me va, muy difícil que se me olvide, ¿verdad? ¿No? Entonces, debemos de ser propensos a perdonar, a soltar ese resentimiento, ¿no? La primera lectura del Eclesiástico, pues nos dice eso, ¿no? Que es una cosa fea el rencor, el resentimiento, el odio, no puede ser. Tenemos que ir entregando eso y tenemos que tratar de ser comprensivos con la conciencia y el agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha perdonado. Es más lo que Dios nos ha perdonado a nosotros que lo que nosotros le podamos perdonar a cualquier persona. Cualquier persona. Sí, porque la ofensa a Dios es más grande, Dios es más grande. Y Dios nos ha perdonado en Cristo. Entonces también nosotros tenemos que aprender a perdonar, ¿no? Es un ejercicio continuo, ¿verdad? La misericordia, el perdón, pero como dice ahí Jesús, de corazón, no simplemente decir, no, yo perdono, pero no olvido, ¿no? Y entonces siempre que tengo ocasión, siempre que tengo oportunidad, le estoy recordando al otro o a la otra lo que hizo, ¿no? Entonces parece que no he perdonado, estoy ahí todavía atado a esa ofensa, todavía como que está sensible, ahí como que todavía me duele y demás, ¿no? No puede ser así, aprendamos a perdonar. Y a veces algunos a los que tienen que perdonar más es a los padres, por ejemplo al papá. Muchos tienen que perdonar a su papá porque el papá en algunos casos ni estuvo, o sea, se ha hecho ausente, no ha estado. Y es una herida que está ahí que tenemos que nosotros entregarle a Dios. No sé si ustedes han visto el testimonio de Facundo Cabral, un cantante que fue muy famoso, ¿no? Que predicaba también y cantaba y predicaba y hacía reflexiones, ¿no? Argentino. Y bueno, él hay una narración donde se cuenta un poco algo de su papá, porque el papá los abandonó, eran muchos hermanos, y abandonó a su mamá y abandonó a los hijos, y creo que como consecuencia de eso en ese tiempo hasta se murió alguno por ahí, ¿verdad? O sea, la pobreza en la que estaban y todo eso. Pero la mamá enseñó a los hijos a no guardar resentimiento y le dijo, o sea, Facundo Cabral, que si un día se encontraba con su papá, que no lo fuera a insultar ni nada de eso, ¿no? Sino que lo supiera respetar porque era el hombre que más la había querido a ella, ¿no? O sea, eso es muy bonito, que una mamá no enseñe a los hijos a tener rencor, ¿verdad? Sino a ejercitar la misericordia. Y bueno, pues en un concierto de Facundo Cabral dice que ahí estaba el papá. O sea, ahí, entre la gente estaba su papá, ¿no? Y ay Dios, y él sabía que era él. Y entonces ya terminó el concierto y ya se acercó a él y ya se abrazaron y estuvieron platicando y etcétera, ¿no? O sea, la misericordia. Todos necesitamos ejercitar el perdón, perdonar de corazón a tu hermano. Entonces yo pongo este ejemplo porque algunas heridas muy fuertes han sido de los propios padres, en algunos casos, ¿no? O de los hermanos, o no sé, o sea, de los que tenemos más cerca, ahí. Hay otros casos, pues que gracias a Dios no, o sea, hay mucho agradecimiento a los padres porque han estado siempre presentes, han dado mucho afecto y todo eso, pero en otros casos no, y bueno, pues hay que aprender a
a perdonar, ¿no? Yo aquí en Olanchito conozco casos de niños que las mamás los han regalado. Por ahí tenemos algún caso de una niña que la íbamos a inscribir porque ya la bauticé y pues ella nunca fue registrada, ¿no? O sea, la mamá la regaló y no sabían ni la fecha de nacimiento, o sea, no saben ni cuándo es su cumpleaños, ¿no? Entonces ahí más o menos le calculamos y ya le pusimos una fecha de nacimiento. Pero sí, pues ¿qué hace uno? Pobre niña, ya con eso ya se arregla, ya queda en el registro de las personas, se puede tramitar, ¿verdad? Porque ya no puede estar así. Pero, o sea, ustedes piensen, o sea, qué tristeza que no sepamos ni siquiera cuándo nacimos, porque nuestra mamá pues nunca nos dijo o la mamá nos abandonó, nos regaló. Pero, ¿por qué vamos a juzgar a esa mamá? O sea, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué situación estaba viviendo ella? No lo sabemos, no podemos entrar en el corazón de esa persona. Y entonces Jesús hoy en el Evangelio dice, perdona 70 veces 7, ¿no? Como dice el canto de alfarero, ¿no? 70 veces 7, ¿no? Ahí tenemos que perdonar de corazón a quien nos ofende. Y hermanos, que sepamos que el perdón es una gracia de Dios. O sea, hay que permitirle a Dios que nos ayude a perdonar, que nos haga perdonar. Dios perdona también a través de nosotros. Nosotros no podemos perdonar sin la acción de Dios. Dios nos da ese regalo si lo sabemos acoger en Cristo. Que así sea. Nos encontramos con la licenciada Iris Figueroa, presidenta del Consejo de Cruz Roja, donde los socorristas han venido al Centro Turístico La Mora a hacer sus prácticas, ya que se están preparando para esta Semana Morazánica. Nos ha acompañado el Consejo de Jutiapa, el Consejo de Trujillo y el Consejo de aquí de Olanchito, que es muy importante estas prácticas. Ella nos comenta sobre esto. Hola, sí, muy buenas tardes. Gracias, Carla Patricia. El día de hoy tuvimos un evento muy bonito donde un grupo de socorristas pues estuvimos aquí en el centro turístico donde nos brindaron el espacio para hacer reforzamientos en cuanto a prácticas de primeros auxilios y rescate acuático. Sí, vinieron de otros consejos de la misma región, entonces pudimos contar con la experiencia e intercambiar conocimientos con otros consejos de la misma región 4. Tenemos una de las practicantes que está en el grupo de socorrismo, Neide. Nos comenta sobre cuál ha sido su experiencia. La verdad que me ha encantado mucho lo que fue compartir ideas con los compañeros de otros lugares, de poder aprender un poco más de lo que ya tal vez uno dice que lo sabe todo, pero la verdad que no. Y me gustó demasiado compartir y estar con todos ahí, aprender lo nuevo de que tal vez uno no sabía, ¿verdad?, anteriormente. Eso me gustó bastante. Nos encontramos aquí nuestra compañeras Sandy y Ledis, que nos comentarán sobre su experiencia. Hola, pues mi experiencia fue muy bonita, la verdad. Llevo muy lindos momentos, vivimos cosas que, bueno, yo me imaginé no vivirlas así tan bonito. O sea, no es lo mismo como que le cuenten, como hacerlo, la práctica. Aprendí muchas técnicas para meterme al agua. También para nadar de diferente manera, cómo hacer si una persona está ahogándose, cómo poder rescatarlo. La verdad fue una experiencia muy bonita, me llevo muy buenos conceptos y pues socializamos con todos los demás compañeros. Aprendimos mucho, la verdad, fue algo muy bonito, voy encantada, muy encantada. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ledis Ortiz y
Bueno, encantada de estar aquí, sobre todo de convivir con los demás compañeros, ya que vinieron de varios lugares, entonces muy bonito porque ellos compartieron los conocimientos con nosotros, hay cosas que no sabíamos, entonces nos ayudaron pues a compartir esos conocimientos y todo eso sobre los valores, cómo aprender a natación, los primeros auxilios, y fue una bonita experiencia y voy encantada de eso. Hola, mi nombre es Wendy. Pues sí, muy satisfecha, ¿verdad?, con lo que hemos aprendido el día de hoy. Pues yo ya había compartido experiencia con algunos de los compañeros, pero no con todos, porque yo tengo un año y medio de estar en Cruz Roja, pero sí, voy muy satisfecha por todo lo logrado el día de hoy. En el mes de agosto del año 2022, el titular en los despachos de salud, el doctor José Manuel Mateu, anunció la construcción de 8 hospitales. Estos centros asistenciales serían construidos en Salamao-Lancho, Santa Bárbara, Ocotepeque, Choluteca, Roatán, Ciguatepeque, Comayagua y Tegucigalpa. Y que, de estos, 3 serían financiados por el gobierno de España. Luego, en el mes de octubre del mismo año, se dijo que ya estaban los terrenos. Posteriormente, en abril del 2023, se informó que a finales de junio de este año iniciaba la licitación y que ya se contaba con el crédito de 75 millones de euros proporcionados por el país europeo. Pero hoy, la noticia es que ya no se utilizará dicho dinero para la edificación de estos establecimientos sanitarios. Así lo dio a conocer hoy el titular de Salud. Estos hospitales ya están en fase de prediseño, de la licitación de prediseño. Se precalificaron 6 empresas internacionales y están en esa etapa. ¿Qué pasó? Que a nivel de gabinete, de nivel superior, se vio que los tiempos que lleva tanto el desembolso por España como por la administración por el BID, pues son más tardados. Y se ha visto que se quieren hacer más rápido. Tomaron entonces la decisión de hacerlo así. Ahora, con la franqueza que yo siempre le he hablado, creo que sí debe de tratar de mejorarse la situación con España porque ellos gentilmente han puesto ese dinero. No es donado, es un préstamo muy blando. En este sentido, Blanca Munguía, directora de la Asociación para una Sociedad Más Justa, señala que la decisión de no aceptar el crédito ofrecido por España solo refleja la falta de coordinación del Estado. Si era una donación en un país tan pobre, pues esto viene a ser una contribución para mejorar las condiciones de la necesidad de la población más pobre. Sin embargo, habrá que tener más información para comprender qué hay detrás, por qué se negó, por qué. Y me parece una falta también de seriedad, porque se firmó todo un convenio, se celebró todo un logro. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué pasó? Munguía igual señala que son 19 meses perdidos donde se ofreció estos hospitales y ahora salen con otra historia y que no dejan claro de dónde saldrán esos fondos para la edificación de los hospitales. Poco transparente y se abre una ventana de posibles irregularidades. Entonces, ¿cómo va a garantizar primero la ejecución a tiempo de los recursos, llegar a tener los recursos, luego los procesos de ejecución con la ley de contratación y todo lo que tiene el gobierno, luego las capacidades instaladas? En este momento la Secretaría de Salud solo ha ejecutado un 45% en un presupuesto de un año. Imagínense ustedes una ejecución de hospitales que lleva millones. Para la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Elga Codina, con esta noticia surge la duda: ¿de quién va a financiar ahora estas construcciones? Se necesita saber si van a tocar las reservas nacionales para hacer esos préstamos, quién va a supervisar esos préstamos, quién los va a dar. Realmente son una serie de preguntas que nos hacemos y porque nos dijeron que para esta fecha, para este segundo año, ya iban a estar estos proyectos casi por terminar. A criterio de la diputada Joana Bermúdez, en vez de hablar de construir más centros de atención, se deben fortalecer los que ya existen. Pero sobre todo asegurarse, número 1, que los pacientes tengan su medicamento de calidad, puntual,
puntual y asignado a cada cual. Número 2, que el personal, que es esencial en sostener el sistema de salud de Honduras, tenga su pago puntual y además tenga el trato adecuado. Mientras tanto, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, indicó que el crédito autorizado por España para la construcción de hospitales será utilizado en mejoras, pero se refiere al porqué de esta decisión. El calendario, la proyección de cuándo estarían listos los hospitales con los fondos españoles, desafortunadamente era demasiado larga y no estarían listos a tiempo, y nosotros necesitamos esos hospitales cuanto antes porque la población exige el acceso a la salud pública. Hay que recordar que el presupuesto asignado para la Secretaría de Salud para este año fue de más de 26.000 millones de lempiras y para el próximo año se habla de un poco más de 29.000 millones. Pero si bien señalan los entrevistados, con lo destinado este año no se mira ningún cambio en beneficio del pueblo. Entonces, la interrogante es, ¿de dónde sacarán para la edificación de estos centros hospitalarios que pretenden entregar en el año 2025? El perdón recibido de Dios y que a su vez hay que dar al prójimo, no como una buena acción opcional, sino como un comportamiento fundamental para llamarnos cristianos. Ha sido esta la exhortación del Papa Francisco en el Ángelus de este domingo. El mensaje de Jesús es claro. Dios perdona en modo incalculable. El mensaje de Jesús es claro. Dios perdona de modo incalculable, excediendo toda medida. Él es así, actúa por amor y gratuidad. Nosotros no podemos corresponderle, pero cuando perdonamos al hermano o a la hermana, lo imitamos. Por lo tanto, perdonar no es una buena acción que se puede hacer o no hacer. Es una condición fundamental para quien es cristiano. Que si può fare o non fare. Perdonare è una condizione fondamentale per chi è cristiano. Para Francisco, el perdón implica al cristiano porque cada uno de nosotros es un perdonado o una perdonada, y es así, perdonándonos unos a otros, que podemos dar testimonio del amor de Dios. El perdono è l'ossigeno che purifica l'aria. El perdón es el oxígeno que purifica el aire contaminado por el odio, es el antídoto que cura de los venenos del rencor, es la vía para desactivar la ira y curar tantas enfermedades del corazón que contaminan la sociedad. Tante malattie del cuore que contaminano la società. Día también en el que el Papa recordó su próximo viaje apostólico a Marsella para la conclusión de los encuentros mediterráneos del 22 al 23 de septiembre, una iniciativa para promover caminos de paz, colaboración e integración en torno al Mare Nostrum. Eso representa una sfida non facile. Representa un desafío que no es fácil, como vemos también en las crónicas de estos días, pero que hay que afrontar juntos, pues es esencial para el futuro de todos, que solo será próspero si se construye sobre la fraternidad, anteponiendo la dignidad humana y las personas concretas, especialmente las más necesitadas. Soprattutto le più bisognose. Y a concluir su aparición dominical desde el balcón pontificio, fue un momento de oración precisamente por Ucrania y por todas las tierras ensangrentadas por la guerra. Entre las actividades de los últimos 7 días con el Papa Francisco destaca el encuentro que tuvo el Santo Padre con los miembros de la Asociación Bíblica Italiana, a quienes recibió en audiencia la mañana de este 7 de septiembre en la Sala Clementina del Vaticano. A los profesores de Sagrada Escritura y biblistas que llegaron a Roma con ocasión de la 47 Semana Bíblica Nacional, el pontífice les pidió que la Biblia sea cada vez más un patrimonio de todos, evitando toda forma de elitismo y preclusión. Cari amici, andate avanti nella vostra missione di aiutare il popolo di Dio a nutrirsi della parola, perché la Bibbia sia sempre... Queridos amigos, sigan adelante en su misión de ayudar al pueblo de Dios a alimentarse de la palabra, para que la Biblia sea cada vez más patrimonio de todos. El libro del pueblo del Señor que, escuchándolo, pasa de la dispersión y de la división a la unidad.
Si a los biblistas el Papa les pedía que acercaran la Sagrada Escritura para que el pueblo de Dios pudiera alimentarse de ella, a los miembros de la Asociación de Promoción de la Familia, Encuentro Matrimonial, a quienes recibían audiencia la mañana de este 9 de septiembre, el pontífice los animaba a seguir mejorando el diálogo en las parejas y su relación con los pastores y sus comunidades. Vi incoraggio perciò a continuare con generosità. Por eso, los animo a proseguir su compromiso con generosidad y pasión, a compartir las experiencias de los cónyuges, de los sacerdotes y de los religiosos, a abrir las puertas de su camino a los jóvenes y a los novios, a no tener miedo de recorrer nuevos caminos que ayuden a las comunidades cristianas a realizar cada vez mejor la convergencia entre los cónyuges y sus pastores. Y este domingo, después de rezar a la Madre de Dios, el Papa Francisco expresó su cercanía con la población de Marruecos, golpeado por un devastador terremoto que hasta el momento ha dejado más de 3.000 fallecidos y numerosos heridos. Desidero esprimere la mia vicinanza al caro popolo del Marocco, colpito da un devastante terremoto. Prego per i feriti. Deseo expresar mis condolencias al querido pueblo de Marruecos, golpeado por un terremoto devastador. Rezo por los heridos, por los que han perdido la vida, tantos, y por sus familias. Doy las gracias a los socorristas y a todos los que trabajan para aliviar el sufrimiento de la gente. Que la ayuda concreta de todos sostenga a la población en estos trágicos momentos. Estamos con el pueblo de Marruecos. Asimismo, el Santo Padre dijo al comentar el Evangelio de este domingo que nos habla de la corrección fraterna, que no es fácil corregir a los demás, y menos cuando un hermano en la fe comete una falta contra ti. En este sentido, el Papa recordó que el Evangelio nos presenta a Jesús, que nos enseña a comportarnos de otra manera. Se tuo fratello cometterà una colpa contro di te, va ammoniscelo, fra te e lui solo. Parlaci a tu per tu. Si tu hermano comete una falta contra ti, ve y repréndelo entre tú y él a solas. Háblale cara a cara, háblale lealmente, para ayudarlo a entender en qué se equivoca. Y esto hazlo por su bien, superando la vergüenza y encontrando el verdadero valor, que no es hablar mal de él a sus espaldas, sino decirle las cosas a la cara, con mansedumbre y amabilidad. Ese domingo el Papa Francisco también recordó que en Polonia fueron beatificados los mártires José y Victoria Ulma con sus 7 hijos, una familia entera exterminada por los nazis el 24 de marzo de 1944 por haber dado refugio a algunos judíos perseguidos. Questa famiglia polacca, que representó un rayo de luce que esta familia polaca que representó un rayo de luz en las tinieblas de la Segunda Guerra Mundial sea para todos nosotros un modelo a imitar en el celo por el bien y en el servicio a los necesitados. Mientras que el lunes 11 de septiembre el Santo Padre recibió en audiencia a su santidad Baselius Martoma Mateus III, católicos de Oriente y metropolita de la Iglesia Ortodoxa Siro-Malankar, después de recordar los pasos que se dieron para reavivar los lazos recíprocos para lograr sanar las heridas del pasado, el pontífice señaló que la sinodalidad puede ser otro camino que nos ayude a lograr la plena unidad. En un cierto senso, el movimiento ecuménico está contribuyendo al proceso sinodale in corso della Chiesa Católica. E mi auguro que el proceso sinodale El movimiento ecuménico está contribuyendo al proceso sinodal en curso de la Iglesia Católica y espero que el proceso sinodal pueda a su vez contribuir al movimiento ecuménico. Sinodalidad y ecumenismo son de hecho 2 caminos que avanzan juntos, compartiendo el mismo objetivo, el de la comunión, que significa un mejor testimonio de los cristianos para que el mundo crea. Al final de la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco dirigió un pensamiento a las víctimas de las grandes tragedias que han afectado el norte de África en los últimos días. En particular, su pensamiento se dirigió a las poblaciones de Libia duramente golpeadas por las violentas lluvias que han provocado inundaciones y crecidas, causando numerosos muertos y heridos, así como a la población de Marruecos, afectado por un violento terremoto. Vi invito ad unirvi alla mia preghiera per quanti hanno perso la vita, per i loro familiari e per gli sforati.
Los invito a unirse a mi oración por los que han perdido la vida, por sus familiares y por los desplazados. Que no falte nuestra solidaridad hacia estos hermanos y hermanas provados por tantas calamidades devastadoras. Il mio pensiero va al nobile popolo marroquí che ha sofferto queste mosse di terra. Y mi pensamiento va de nuevo al noble pueblo marroquí que ha sufrido estos temblores de la tierra, estos terremotos. Rezamos por Marruecos, rezamos por sus habitantes. Que el Señor les dé la fuerza para reponerse después de esta terrible emboscada que ha pasado sobre su tierra. Y al continuar con su ciclo de catequesis sobre el celo apostólico, este miércoles el Santo Padre presentó la figura de un laico latinoamericano, el beato José Gregorio Hernández Cisneros, quien nació en Venezuela en el año 1864. Después de haber estudiado medicina, atendía y ayudaba gratuitamente a los más necesitados. El secreto de su fuerza y dedicación, dijo el Papa, era la intimidad con Jesús, que lo llevó a gastar su vida por los demás y a ofrecerse por la paz en el mundo. Murió realizando una obra de misericordia, ir a visitar a un enfermo. El beato José Gregorio supo dar testimonio de la fe con su ejemplo, curando a los enfermos, socorrando a los que sufren, dando esperanza a los pobres. En todos ellos veía a Jesús. Este humilde servidor, que nunca buscó el éxito, nunca buscó los aplausos del mundo, hoy recibe el reconocimiento de la gente, que lo llama con afecto el médico de los pobres. Fue un apasionado testigo del Evangelio y como tal no siguió sus propias aspiraciones, sino que estuvo siempre abierto y siempre disponible a la voluntad de Dios.